Vivimos en un mundo cargado de malas noticias. La incertidumbre de lo que sucederá está en millones de personas. Y no es para menos. La explosión de nuevos casos de COVID en la China y los miles de muertos tienen en vilo a muchas personas de una nueva restricción. Los devastadores terremotos en Turquía y Siria han dejado a su paso más de 50.000 muertos y miles de heridos y damnificados. El conflicto en Rusia y Ucrania sigue acrecentándose y sigue enlutando a miles de hogares. La posible e inminente recesión económica que muchos auguran muestran en el horizonte a millones sufriendo de hambre. Inundaciones, enfermedades, tiroteos masivos. ¿Qué está pasando en el mundo? A veces nos quedamos con más preguntas que respuestas. Hay esperanza en el horizonte, esperanza para nuestras vidas personales, para nuestras familias, para nuestros hijos y para nuestro mundo. ¿O será que todo lo mencionado solo es un discurso lleno de pesimismo y las cosas no están tan mal? En lo profundo de nuestros corazones buscamos respuestas a estas y otras preguntas. ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué si los que creen en Dios dicen que Él nos ama y somos sus hijos, por qué sufrimos? ¿Por qué el cáncer, la muerte, el dolor? El registro bíblico nos dice que al final de la semana de la creación, Dios miró al mundo y declaró que era bueno y bueno en gran manera. Génesis 1:31. Dios creó a un mundo perfecto sin una sola mancha de enfermedad. No hubo sufrimiento ni muerte. La enfermedad no era parte de su plan original. Su plan era que la tierra se poblara con gente feliz, sana y santa. Pero el pecado es un intruso que entró en nuestro mundo a través de un ser angelical llamado Lucifer. Este ser de brillo deslumbrante, creado perfecto por Dios, se rebeló contra los principios del gobierno de Dios en el cielo hace milenios. Este ángel caído está detrás de todo el sufrimiento de nuestro mundo. Pero de pronto estarás pensando, ¿cómo es que Dios crea un ser perfecto y a la vez se rebela contra él? Entonces no era perfecto, afirman algunos, porque si hubiera sido perfecto no se hubiera rebelado contra Dios. Pero aun si era perfecto y se rebeló, afirman otros, si Dios lo sabe todo y sabía que se rebelaría, ¿por qué lo creó? O mejor, ¿por qué no lo destruyó inmediatamente y asunto arreglado? Dios creó a cada una de sus criaturas con la libertad de elegir. Quitar la libertad de elección es quitar la capacidad de amar. Sin amor, la vida tiene poco significado. Sin amor, la felicidad genuina no es posible. Lucifer eligió el camino del egoísmo en lugar del camino del amor. Este mismo ángel caído engañó a Adán y a Eva, así como engañó a un tercio de los ángeles del cielo. La Biblia llama al diablo mentiroso y padre de la mentira, en Juan 8:44. El último libro de la Biblia, el Apocalipsis, lo describe como el que engaña a todo el mundo, Apocalipsis 12:9. Tú y yo fuimos creados con la libertad de elección. Aunque Dios es todopoderoso, aun siendo Dios, Él no obliga a nadie para que le obedezca y lo ame. Él busca de sus criaturas una respuesta no infundada por el miedo o el temor, ni tampoco programándonos a hacer las cosas como los seres humanos hacen con las computadoras. El ser humano elige, decide. Manipular o coaccionar o programar al ser humano para obedecer sería ir en contra de la misma naturaleza de Dios. Así que ese ángel perfecto también fue creado con la libertad de elección y eligió rebelarse contra su creador y llegó a convertirse en Satanás. Dios le había dicho al hombre y a la mujer en el huerto del Edén, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás porque el día que de él comieres,
ciertamente morirás. Génesis 2, del 16 al 17. La primera mentira de Satanás fue que Dios no quiso decir lo que dijo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Génesis 3:4. Lo que le estaba diciendo era que ella podía violar los mandamientos de Dios sin ninguna consecuencia seria. El maligno la engañó para que pensara que comiendo del árbol entraría en una esfera superior de la existencia. Satanás afirmó que Dios era arbitrario, un tirano autoritario que no tenía el mejor interés de sus criaturas a la vista. Cuando Adán y Eva pecaron, abrieron una puerta de enfermedad, de sufrimiento y dolencia que Dios quería cerrar para siempre. Por eso que esencialmente el pecado es la separación de Dios. Separados de Dios, estamos separados de la fuente última de la vida. Separados de Dios, estamos separados de la fuente de salud. Vivimos en un mundo roto, en un mundo en rebelión contra Dios. La razón por la que Cristo vino fue para satisfacer las demandas de la ley rota, para restaurarnos a la imagen de Dios y para revelar cómo es Dios. La Biblia dice en Lucas 19:10 que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido, porque la paga del pecado es muerte, y todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Cristo vino a redimir a este mundo perdido. Romanos 6:23 y 3:23. En su vida y muerte Jesús reveló lo mucho que el Padre se preocupa por nosotros. Cada milagro del Nuevo Testamento que Jesús realizó nos habla de un Dios que se preocupa cuando sufrimos. Cada vez que Él abrió los ojos de los ciegos, que destapó los oídos de los sordos, que curó los brazos marchitos y resucitó los cadáveres, demostró cuánto nos ama genuinamente. Con su muerte en la cruz derribó la mentira de Satanás para siempre y reveló que preferiría cargar con la culpa, la vergüenza y la condenación del pecado que perder a uno de nosotros. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado, para declararnos inocentes por medio de Cristo. Segunda de Corintios 5:21. Jesús demostró que Dios no es el que está detrás de la enfermedad, no es el que está detrás del sufrimiento, no es el que está detrás del dolor, de la muerte. Él es el Dios de la vida abundante. Hay un conflicto y ese conflicto es entre el bien y el mal. Un ángel rebelde se ha rebelado contra Dios y está luchando contra Dios por el control de este planeta y de tu vida. La enfermedad, el sufrimiento, la angustia y la dolencia son el resultado de esta controversia. Satanás usa la enfermedad, el sufrimiento y la dolencia para desacreditar a Dios. Engaña a millones de personas haciéndoles creer que Dios no tiene interés en nosotros. En este mundo de sufrimiento, Dios ha revelado su amor y cuidado. Él dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Dios está con nosotros en el sufrimiento, en el dolor, cuando nadie te ve y sientes que estás abandonado, sola, en esas noches oscuras, cuando has perdido toda esperanza. Dios está allí contigo, llora contigo, Él nunca te ha abandonado. Dios no siempre interviene para prevenir los ataques de Satanás, pero eso no quiere decir que no esté con nosotros. Está ahí para fortalecernos, para animarnos y apoyarnos. A menudo es en los momentos más difíciles de la vida cuando buscamos a Dios más seriamente y anhelamos el cielo más profundamente. Cuando los problemas te agobian y las desilusiones llenan tu corazón, Él sigue a nuestro lado. El amor habla suavemente, pero también habla en tonos estruendosos a veces para llamar nuestra atención. El propósito último de Dios en todas nuestras experiencias de vida es llevarnos más cerca de Él. Cuando vemos todo lo terrible que ocurre en este mundo, puede ser el toque del clarín de Dios para que nos volvamos más serios alrededor de nuestro compromiso con Cristo. Experimentar un arrepentimiento más profundo y entregarle nuestras vidas completamente a Él. ¿Deseas tú que Dios en la persona de Cristo cambie, llene y transforme tu vida? No demores más. Él te ama.